Soy Jesús, y en esta oportunidad hablamos sobre algunas curiosidades del Titanic. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el hasta entonces barco más grande del mundo, el Titanic, se hundió en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. Cubría por primera vez el trayecto entre Southampton, Reino Unido, y Nueva York, Estados Unidos, un viaje que acabó al cuarto día. Aquí tienes algunas curiosidades del Titanic que quizás no sabías. A bordo del Titanic, entre tripulación y pasajeros, viajaban 2.223 personas. De ellos, tan solo sobrevivieron 706 personas, 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 333 cuerpos sin vida. En 1985 se descubrió el lugar en el que se había quedado el RMS Titanic. Según la UNESCO, fue hallado el 1 de septiembre a una distancia de 340 millas náuticas, que equivale a 630 kilómetros aproximadamente de la costa de Newfoundland, Canadá. La tripulación recibió 5 advertencias de hielo ese día, pero la nave continuó su viaje a 41 kilómetros por hora. El choque contra el iceberg se produjo a las 23:40 de la noche del domingo 14 de abril y a las 2:20 de la madrugada del lunes, el gigante de acero desapareció bajo las aguas, que registraban 1 grado centígrado bajo cero. El capitán del Titanic se llamaba Edward Smith. Hacía 43 años que navegaba en el mar. Además, había dirigido un total de 18 buques durante su carrera. El nombre Melvina Dean no es uno más en la trágica histórica de abril de 1912. Se trata de la pasajera y la sobreviviente más joven. Era una bebé de 2 meses. Al final de su vida tuvo dificultades económicas, y tanto el director James Cameron como Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, protagonistas del film Titanic, la ayudaron económicamente. Murió el 31 de mayo de 2009 a los 97 años. El costo de la película sobre el hundimiento del Titanic, dirigida por James Cameron, fue $200 millones, un monto mayor de lo que costó construir el Titanic. El valor del barco fue de $7.5 millones de su época, el equivalente a unos 130 millones de dólares de 1997, el año en el que se realizó el film. Entre la tripulación del Titanic solo había 23 mujeres, 3 de las cuales
perecieron. El resto se salvó y entre ellas estaba Violet Hexon. Esta joven sobrevivió a los 3 accidentes que experimentaron los 3 mejores barcos de la naviera White Star, o lo que es lo mismo, quizás los 3 mejores barcos de una época. En 1911 salió indemne del accidente del Olympics, que casi naufragó tras un abordaje fortuito. Sobrevivió al hundimiento del Titanic en 1912 y se salvó del naufragio del Britannic, hundido en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. A principios de abril de 1912, el RMS Titanic tenía que hacer su obligatoria prueba de mar, pero la suspendieron debido al viento. El ensayo general se hizo al día siguiente. Durante 12 horas se probó su velocidad, maniobrabilidad y parada de emergencia. La sensación que producía es que no navegaba, se deslizaba y en silencio. El sonido de las máquinas y calderas quedaba relegado a un mundo interior alejado del lujo y confort sin precedentes. En una época en la que no había radares, nadie vio venir el iceberg que acabó con la travesía del Titanic. Fue un sábado a las 23:40 horas en el Atlántico Norte. El buque se hundió 2 horas y 40 minutos después de la colisión, o lo que es lo mismo, a primeras horas del domingo. Los sobrevivientes de la tragedia llegaron a Nueva York el 18 de abril en el Carpathia, el buque que acudió al rescate y que era de Cunard, la competencia de White Star. Horas antes del choque, el barco ya había tenido un problema por culpa de un incendio en un depósito de carbón. El Titanic cargaba 170,000 kilos de cartas destinadas a Estados Unidos. El correo era una de sus principales misiones, razón por la cual su nombre está precedido por las siglas RMS, Royal Mail Steamer, es decir, correo real a vapor. También llevaba un automóvil, 4 cajas de opio con destinatario desconocido y muy probablemente una caja con diamantes valorados en $300 millones de la época, propiedad de la sociedad sudafricana de Beers. Nadie los reclamó. Las medidas de seguridad exigidas en 1912 fueron insuficientes. El Titanic marcó un antes y un después en la navegación. Con él se hundió una forma de cruzar los mares. El 20 de abril de 1999, después de 87 años de silencio, la potente sirena del Titanic volvió a sonar. Lo hizo 2 veces ante más de 100,000 personas que acudieron a escuchar el histórico evento que se produjo en Saint Paul, la capital de Minnesota.
El artefacto había sido rescatado por un submarino en 1993. Aunque en la película de El Titanic veamos a todos los personajes que encarnan los papeles de los pasajeros de tercera clase bien limpios, la realidad es que no debían ir muy aseados. Los más pobres de a bordo debían compartir entre ellos tan solo 2 baños. Imagínense el estado de las letrinas después de una noche de juerga, tras beber, fumar y bailar. Los afables músicos que vemos amenizando la tragedia en la adaptación cinematográfica de James Cameron tocaron sonatas hasta 2 horas y media después de que el Titanic hiciera colisión con el iceberg. El miedo no pudo con ellos ni con sus manos a la hora de interpretar canciones clásicas que sirvieron para tranquilizar en la medida posible a los tripulantes que veían cómo a medida que pasaban los segundos se les iba acabando la vida. Tan solo 37 segundos es el tiempo que pasó desde que vieron el iceberg hasta que el barco se estrelló contra él. Según los informes, en ese minúsculo transcurso de poco más de medio minuto, el vigía bajó las escaleras desde la parte más alta del barco para avisar a los altos mandos. A partir de ese momento, arranca el desenlace fatal que ya todos conocemos. Con el objetivo de ser los primeros en presentar la información, 3 periódicos ingleses cubrieron el accidente, pero se equivocaron al admitir de que no había ningún fallecido entre los pasajeros. El rotativo The World no mencionó ninguna víctima. El Daily Mail declaró que no hubo pérdidas humanas y el Belfast Telegraph aseguró que no hubo peligros de muerte. En esta carrera informativa ganaron los medios estadounidenses. El primero en ofrecer el balance total de muertos y sobrevivientes fue el The New York Times. Soy Jesús. Te invito a suscribirte a mi canal, dejar un me gusta en los videos y hacer tus comentarios. ¿Qué piensas sobre estas curiosidades del Titanic? Visítanos en nuestro sitio web yesuijesu.online. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.